Vamos a tomar contacto con Jan Muñoz, que nos tiene los detalles de la segunda jornada de formalización de cargos en contra de 11 imputados por formar parte de esta organización que se dedicaba a estafar, Jan, por cerca de, hasta ahora se habla de 900 millones de pesos que habrían obtenido ellos en base a las estafas, pero además eran estafas bien elaboradas, ¿no? Donde se hacían pasar por policía de investigaciones y además por integrantes de la Comisión para el Mercado Financiero, y de esa manera habrían abordado incluso a la actriz Amparo Noguera. Tú nos cuentas en qué va la segunda jornada. Buenas tardes. Sí, Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. De hecho, lo que está ocurriendo hasta ahora es la exposición aún del Ministerio Público de cada uno de los delitos, también de distintos elementos que han comprado esta banda y que finalmente trata de demostrar que no tiene los recursos para adquirir tales bienes. Están en ese proceso. Ayer domingo comenzó esta audiencia de formalización y se ha extendido, y es probable que incluso pueda perdurar hasta el jueves de esta semana para estos 11 imputados. Es una organización de 13 personas y, como les decía, hay 2 que están aún prófugas de la justicia, que se está trabajando para poder dar con su paradero. Pero vámonos al punto más importante de esta situación, sobre cómo se gesta toda esta organización. Se habla de una asociación delictiva finalmente que realiza esta estafa, usurpación de identidad, falsificación de instrumento público, lavado de activos. Son varios los delitos que finalmente se le imputan y que termina cayendo. La principal víctima de esta historia lamentablemente es la actriz Amparo Noguera, y fue a ojos de la Fiscalía la primera de esta serie de hechos que terminan realizando estos delincuentes, considerándose que al menos son 5 las víctimas, y ellos en particular se aprovechan de mujeres y eran perfiles muy bien estudiados, al punto de que sabían cómo eran sus redes de contactos, sabían en qué lugar vivían y también el nivel de cuentas que tenían en el banco. Y particularmente todas las víctimas, en este caso estas 5 que han sido ya identificadas por la Fiscalía, están conectadas por una situación bastante particular, que todos son clientes del Banco de Chile. Por eso es que también se abre otra lista respecto de cómo estos sujetos tienen información sobre las cuentas, sobre los fondos mutuos, las cuentas de ahorro, tanto también corrientes, que tenían cada una de estas personas para finalmente generar esta estafa. Lo que estamos haciendo ahora presencia es lo que es el llamado cuento del tío, que usualmente son sujetos que hacen pasar por ejecutivos bancarios, por personas de la Policía de Investigaciones, que claro, tienen su historia. Muchas veces uno incluso es capaz de reconocer cuando alguien está tratando de estafarlo, pero ahora estamos ante un cuento del tío, podríamos decir 2.0, un paso más allá, porque no es tan solo el sujeto que te llama por teléfono para poder tratar de estafarte con dinero, con algún tipo de transacción, o que simplemente uno entregue las contraseñas de sus cuentas, sino que además son capaces de romper la barrera de la llamada telefónica y llegar presencialmente a la casa de la persona. Y es por eso que estamos hablando de una organización que es mucho más importante, que es mucho también más violenta y al mismo tiempo más peligrosa para estas víctimas. Lo que ocurre con Amparo Noguera es un hecho muy particular. Ella estuvo cerca de una semana siendo estafada, desde el 1 de octubre hasta el 8 de octubre, mismo mes donde lamentablemente también termina falleciendo su padre. Ella recibe un llamado telefónico de una ejecutiva donde finalmente se indica de que una organización criminal estaba detrás de ella y que sabían todos sus movimientos bancarios y que además ya estaban dentro de su cuenta y que estaban tratando de realizar transacciones. Entonces este ejecutivo la llamaba para alertarle de tal situación y además indicándole de que se estaba trabajando en conjunto con la Policía de Investigaciones, porque era una organización transnacional, era entre chilenos, colombianos, venezolanos, que estaban llevando a cabo este delito, según este falso ejecutivo. Así empieza a ganarse un poco a poco la confianza, y en esto es cuando él le pide el código de transacción, que es un código de verificación que recibe la persona en su dispositivo móvil, que es una tercera fórmula que tiene de seguridad o barrera de seguridad que tiene implementado el banco, que según este ejecutivo, cuando le llegaba este código era para rechazar estos movimientos bancarios, cosa que claramente era mentira. Acá lo que los sujetos estaban realizando era la verificación para que se hiciesen estos traspasos, tanto de transferencias bancarias como giros y también distintas compras internacionales. Por eso es que cuando les dicen que esta situación era tan compleja que personal de la Policía de Investigaciones iban a ir a su casa a resguardarla, y también no tan solo ella, sino también los bienes. Y ahí empieza todo un cruce de información que es bastante importante también empezar a despejar, porque
acá lo que les decía, estos sujetos no tan solo queda la llamada telefónica, que incluso se gestaba desde la cárcel de La Serena. Son 3 sujetos que se hacían pasar por estos ejecutivos, pero fuera de esta cárcel existe toda una red entre parejas, entre amigos que operaban y llegaban hasta los domicilios de las mismas víctimas, en este caso de Amparo Noguera, y empezaban a hacer este supuesto resguardo, Cari, de la Policía de Investigaciones en su casa, claramente vestidos finalmente como estos funcionarios. Claro, y tengo entendido además que aquí lo que ocurría en algunos casos es que en una determinada etapa de este proceso le decían que las especies que ellos habían resguardado tenían que ir a buscarlas y los mandaban a buscarlas, pero a un cuartel que estaba como a, qué sé yo, 1 hora y media o 2 horas, mucho más lejos de la casa que el cuartel que estaba más cerca. Y es ese punto el que empieza a llamar la atención de las víctimas de esta estafa, y ahí se empiezan a dar cuenta de que realmente los estaban haciendo recorrer una larga distancia para despistarlos, ¿no? Exacto, y de hecho en el caso de Amparo Noguera, ella estuvo desde el 1 de octubre al 8 de octubre siendo estafada. O sea, estos sujetos en todo momento la tenían en teléfono, la llamaban constantemente e incluso le decían que la amenaza era tal, estos falsos funcionarios de la Policía de Investigaciones, que le requisaban su teléfono y le pasaban otro con la finalidad de que ella, primero, no se pudiese contactar con familiares, pero también vendiéndole esta idea de que ella estaba siendo resguardada con este teléfono celular y que de esta forma estos sujetos no podían tener contacto con ella ni tampoco con las transacciones. Le pedían el teléfono y además en un sobre le pedían que dejaran todas sus tarjetas bancarias para que quedara en custodia de estos falsos detectives. Y con esta finalmente modalidad estos sujetos se iban a distintos centros comerciales y terminaban reventando estas tarjetas bancarias. O sea, acá nos comentaban la misma fiscal de que en la jornada, el mismo día cuando ocurre esta estafa, estos sujetos fueron al Costanera Center, fueron a distintas tiendas de lujo. Una de ellas, por ejemplo, fue Mac Online, que se hace la venta de productos Apple, y compraron una gran cantidad de iPhones, fueron a marcas Nike a comprar distinta ropa de una gran cantidad de valor en precio finalmente, joyas, etcétera. Y posteriormente, ¿cómo es que esta actriz se percata de esta estafa? Es porque ya en el 8º día, y tras retirar incluso, ojo, retiró sus fondos mutuos, cerca de 100 millones de pesos que tenía guardado, y lo termina entregando esta remesa a estos sujetos. O sea, es casi de no creer, pero se realiza un llamado secuestro psicológico que ha sido apodado durante la última semana y que también lo conversábamos, Cari, el viernes con el caso de esta mafia china, que hacía con, por ejemplo, esta gente en Estados Unidos, en la misma modalidad. Ahora, y acá, ¿qué es lo que ocurre? En el 8º día le extienden, Cari, la información de estos sujetos de que, ojo, esta situación le puede ocurrir incluso a tu papá, refiriéndose a Héctor Noguera. Y ella se acerca a la casa de Héctor Noguera, habla con su entonces la esposa de Héctor Noguera, y es ella cuando le dice, oye, pero esto claramente es una estafa. Se percata de eso, toma contacto con estos sujetos, y estos sujetos nunca más contestaron. Y ahí finalmente se descubre que estaba siendo entramada en esta estafa que duró básicamente una semana. Los detalles, cuando uno empieza a escuchar de qué manera hicieron todo esto, es lo que más llama la atención. Seguimos con José Antonio Villalobos, habíamos dicho que vamos a conversar con él sobre esto, porque aquí hay un elemento central. Ellos le plantean a las víctimas que sus fondos están en riesgo, aun cuando sean fondos que están en manos de los bancos. Cuando acá, por ejemplo, yo creo que si hubieran ido con ese cuento en Argentina, las personas les pasan voluntariamente todos los fondos, porque los bancos han tenido un montón de problemas en Argentina. En algún minuto se decretó el corralito y hubo un montón de personas que no pudieron sacar sus fondos de las entidades bancarias. Es otro el contexto. Pero en Chile uno tiende a creer que, o sea, yo no recuerdo en la historia reciente fraudes con fondos mutuos en ninguna institución bancaria. Da lo mismo el nombre del banco, pero yo no recuerdo que haya habido grandes escándalos con el manejo de dineros en fondos mutuos, como para que alguien sienta que esos fondos, José Antonio, pudieran estar en riesgo. Claro. Bueno, es parte en el fondo de un actuar más sofisticado, ¿no? Que hay hoy día respecto a estas estafas telefónicas. Yo recuerdo que antiguamente, incluso cuando yo estuve en investigaciones a mi cargo de estafas telefónicas que se cometían del interior de los penales, eran un poco más rudimentarias, ¿no? Básicamente era un llamado donde te decían, mira, tu familiar tuvo un accidente,
accidente, estoy en un choque, necesito que transfieras dinero, o van a ir a la casa a buscar joyas, reúne todo, hablaban un poco con la nana, y era prácticamente más instantáneo, y ¿no? era fácil pillarlos porque además, por ejemplo, la persona que llamaba desde la cárcel no sonaba como un gerente. No, y contaba básicamente un accidente de tránsito, y era una cuestión muy simple y del día, no con 8 días. Y aquí eso es lo dramático del caso y lo excepcional. Claro, la cantidad de tiempo invertido para ir socavando psicológicamente a una víctima, ¿no? Y en el fondo, que logre sacar prácticamente todo el dinero que tiene disponible, porque primero apuntan a lo que tú tienes disponible, eso es lo más rápido, lo más inmediato, y el banco probablemente no le va a llamar la atención. Pero cuando tú ya llegas a realizar una transacción respecto a tus fondos mutuos, eso no es instantáneo. Todos sabemos que en el fondo requiere al menos un tiempo donde tú tienes que hacer la solicitud del rescate del fondo mutuo, y eso demora al menos 48 horas. Entonces no es instantáneo, y eso requiere que la víctima obviamente esté convencida de que esto está en riesgo, y por lo tanto hace la solicitud. No hay ningún atisbo de sorpresa para el banco, porque estás realizando una transacción sin que esté dando cuenta de una cuestión excepcional, y por lo tanto el banco otorga finalmente esta autorización, tú recibes el dinero, y lo que hace ella es probablemente entregárselo también a estos sujetos que ya la tienen captada. En el fondo básicamente es eso, psicológicamente ya está inmersa en esta historia que ellos están contando, y que finalmente logran obtener todo este beneficio patrimonial. Igual, José Antonio, Jan, yo no sé si aquí en la audiencia de formalización quedó de manifiesto, pero igual a mí me falta entre medio un filtro. Por ejemplo, estamos claros que esta banda de estafadores estaba dispuesta a esperar más de una semana. Sabían los plazos, por ejemplo, si alguien tenía fondos mutuos, sabía que no iba a ser de un día para otro, que se iba a demorar unos 3, 4 días, 5 días, si es que no podía encontrar el ejecutivo bancario. Pero por otra parte, cuando a veces uno quiere hacer una transacción que es una compra en un lugar, tiene un montón de problemas. O sea, lo hacen llamar al ejecutivo bancario. A mí me pasó una vez con una compra de un computador, de este mismo, que lo tengo hace como 5 años. Entonces, lo quise pagar con mi tarjeta y me ponían problemas con mi tarjeta. Entonces, muchas veces, y era lo que conversábamos con Jan también, que cuando uno quiere hacer transacciones que son por mucho menos monto, se topa con más impedimentos. Y aquí, por ejemplo, si es que se hubiera tratado de rescatar fondos mutuos, estamos hablando de montos, Jan, que son decenas de millones, o sea, y por lo tanto llama mucho la atención que hayan podido acceder a esos montos sin que nadie les pregunte para qué, por qué, y que los hayan podido rescatar, ¿no? No sé si eso quedó de manifiesto también en la audiencia. Sí, lo que ocurría finalmente, Cari, el hecho es de que acá estos sujetos le pedían a la misma actriz que ella realizara estos movimientos para no levantar sospecha, porque incluso parte de la imputada de esta organización intentaron hacer llamadas telefónicas para hacerse pasar, pero claro, el banco se percata que el número del cual estaban llamando no corresponde al cliente, entonces inmediatamente se rechaza tal acción, y producto de esto mismo es que estos falsos PDI que estaban en todo momento con la actriz en su domicilio, les pedían que realizara estos movimientos. Y cuando hace el rescate de estos fondos mutuos, realiza un vale vista en el cual después se hace el rescate, bueno, incluso con ella hasta el mismo banco. Estaba mostrando la imagen acá de estos sujetos cómo la acompañaban. Algunos se hacían pasar por ejecutivos del banco, otros se hacían pasar por funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces tenían toda una estructura que funcionaba casi a la perfección. O sea, considerándose que duró básicamente una semana. Y otro elemento a considerar es que también le solicitaron un crédito de consumo de 60 millones de pesos, y que la actriz termina aceptando, y ahí sumando y sumando entre tarjetas bancarias, entre los fondos mutuos, entre los créditos que se le solicitó, llega a casi los 700 millones de pesos, que es el fraude que le terminan realizando a ella, y que se percata en el 8º día. Son 5 víctimas en total, o sea, hay otras víctimas que ocurrió exactamente lo mismo. Y estos sujetos lo que hacían e incluso era comprarse, claro, eran mucho menos los montos, pero estos sujetos con la tarjeta incluso compraron casas prefabricadas con la tarjeta de crédito. Se compraban vehículos en muy pocas cuotas, y vehículos de alta gama, y las líderes son mujeres además, Cari. Ya, pero es que ahí viene todo lo que hemos conversado durante el año pasado. Con esta ley que yo entiendo que todavía, no sé si se convirtió o no en ley, respecto de que se pidiera cada entidad que reciba un pago en efectivo de una persona que no puede acreditar que la tarjeta es de él,
que tiene que pedir un informe y que tiene que informar esa entidad, sea una automotora, sea una inmobiliaria, sea una tienda comercial, tiene que informar que esta persona está tratando de hacer una transacción de estas características. Y aquí lo que llama la atención es que si van a comprar estas casas prefabricadas y lo hacen con plata en efectivo, entonces se caía de madura la situación, ¿no? Claro, hay dos situaciones puntuales, Karina. Uno que, claro, uno esperaría del banco, como decías tú, que frente a una situación más o menos excepcional, anormal del cliente, que no es una conducta habitual del cliente. Por ejemplo, el cliente en los últimos 3 años no había hecho ninguna transacción de esta naturaleza. Que llame la atención del banco y que trate de ubicar al cliente y que paralice en el fondo este sinnúmero de transacciones que se están realizando. O que se inmiscuya más en la relación con el cliente. Porque el ejecutivo pregunte, que trate de ubicarlo, que envíe un correo. Dinero? ¿Por qué estás realizando estas transacciones? Bueno, yo creo que ahí falta un poco de comunicación y un resguardo adicional que uno esperaría de la institución bancaria, porque un servicio al cliente más profundo, por último. Más alerta, porque, insisto, si tú no tienes estas conductas que son habituales, pues si tú, claro, estás realizando transacciones mensualmente que son similares a estas, no llama la atención. Pero si eres un cliente que tiene, por ejemplo, este monto de los 100 millones de pesos en fondos mutuos y lo tienes hace 5, 6 años, no los has tocado, no haces transacciones con compras, por ejemplo, con tarjeta de crédito, distintos computadores, bueno, algo está pasando. Yo creo que ahí falta un poco que el banco tenga mayores alertas, que trate de contactarse con el cliente para evitar finalmente esta situación. Y por otro lado, lo que dices tú, cuando van a adquirir en el fondo, no sé, casas prefabricadas, vehículos con dinero en efectivo, bueno, ¿qué está pasando ahí? Que no se reporta finalmente esa actividad, que puede ser una actividad sospechosa, que seguramente se está efectuando una maniobra de lavado de activos y que finalmente no resulta. Es un poco lo que pasó también con esta suerte de organización que se descubrió también en Iquique, ¿no? ¿Qué alertas hubo ahí por todo ese dinero que pasó por los bancos y que fue retirado en dinero en efectivo? Bueno, aquí la recomendación sigue siendo sospechar, y sospechar siempre para mal. Es preferible ante situaciones como esta pecar de desconfiado que de muy confiado, sobre todo cuando estos delincuentes ya, por lo que hemos visto en las audiencias, tienen estudiado todo, cada uno de los argumentos, incluso la credencial de la Comisión para el Mercado Financiero, que era falsificada. Muchas gracias, Jan, por todos los detalles. Volvemos contigo más adelante. Muchas gracias, José, también por haber estado con nosotros esta tarde en Contigo.